Yo pienso que los protestantes dicen, es que la Biblia no es de la Iglesia Católica. Claro que sí, te lo voy a demostrar a continuación. Vamos a ir demostrando poco a poco y paso a paso, para que ustedes se sientan orgullosos de ser católicos, como yo me siento orgullosísimo de pertenecer a la única y la primera iglesia que Jesús fundó. Bueno, la única, porque no hay dos, la segunda o la tercera no existe. Si ustedes quieren hacer enojar a un protestante, es muy sencillo. Pregúntenle quién fundó su secta, se va a enchilar y se va a enojar y va a empezar a echar malo y malo contra mí. Los listos trabajamos argumentando. Dame argumentos, no me agredas. Argumentame lo que dices. Vamos al primer siglo. Cristo nace en el año 0 y en el año 30 comienza su predicación y en el año 33 muere, su pasión, su muerte y su resurrección, y les dijo a los apóstoles, sopló sobre ellos en tiempo de Pentecostés y les dijo, vayan y prediquen y ahí nos vemos. Luego vuelvo. A ver cuánto me tardo. Ya lleva 2000 años. A ver si ya pronto se viene el Señor, ¿no? Entonces se quedan los apóstoles solos, los 12. Se reúnen y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues lo que nos dijo. ¿Y qué nos dijo? Que bauticemos, que prediquemos, que invitemos a la gente a convertirse. Pues órale pues. A ver Pedro, entonces, a ver Santiago, ahí te va tu Biblia, Santiago. Ahí te va Pedro tu Biblia. Ahí te va Mateo tu Biblia. Ahí te va Felipe tu Biblia para que te vaya bien y ahí te vas a predicar a ver a quién te encuentras por la calle. ¿Sí Pedro repartió Biblias o qué? No, ¿por qué? No. Porque no había. No. Exactamente. O sea, estos argumentos que parecen muy obvios para ustedes que han estudiado, hay gente que no sabe esto que estoy diciendo. La Biblia no existía el Nuevo Testamento. ¿Cómo predicaban ellos si no tenían Biblia? Porque los protestantes dicen que nomás con la Biblia se puede predicar. ¿Cómo predicaban ellos? Ellos no ocupaban la Biblia. ¿Por qué no la ocupaban? Porque ellos vieron, ellos oyeron, ellos estuvieron. A mí me encanta San Juan Evangelista, el más cercano a Jesús, el discípulo amado. Juan Evangelista, no Juan Bautista, no, Evangelista. San Juan Evangelista, el más joven de todos, cuando escribe su evangelio, dice una frase que a mí me llena, me enternece, una frase que a mí se me ponen los pelitos de punta, y dice, nosotros que en este libro, dice, les comparto lo que vimos, lo que oímos y lo que tocamos, porque estuvimos con Jesús. Imagínense, ¿no? O sea, los apóstoles no necesitaban la Biblia porque ellos vieron, ellos oyeron, ellos supieron. Y el primer libro de la Biblia, fíjense nomás, el primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento, ¿cuál creen ustedes que fue el que se escribió? ¿Alguien sabe? Fíjense, el primer libro no fue el Evangelio, fue la carta a los tesalonicenses. Ese fue el primer libro que se escribió. Y luego se escribió el Evangelio de San Mateo y se perdió. El primer Evangelio de San Mateo se rompió, se desapareció, se quemó. Entonces San Mateo vuelve a escribir su Evangelio, que es el que tenemos hoy, y luego se escribe el Evangelio de San Marcos. Y así se fueron escribiendo los Evangelios poco a poquito. ¿Por qué? ¿Por qué se escribieron los Evangelios y las cartas de San Pablo y la de San Judas y la de San Pedro y el Apocalipsis? Porque las primeras comunidades, los primeros cristianos, seguidores de Jesús, no se llamaban cristianos, porque los protestantes son tan mensos con P, aunque me tírenme todo lo que quieran, aviéntenme el veneno hasta que se vomiten. Yo aguanto todo lo que, aviéntenme veneno, pero aviéntenme argumentos, no me avienten agresiones, no me agredan, demuéstrenme, que yo les estoy demostrando con la historia y con los argumentos, lo que la Iglesia Católica es, que es la primera y la única, aunque me tuerzan la boca, tuércenme todo lo que quieran. Hermanos, ningún protestante tiene copia de nada, ellos nomás llegaron y agarraron la Biblia hecha y derecha y vámonos, vénganos para acá y vamos a predicar y a engañar católicos mensos, que hay muchos. Pues allá ustedes si se dejan. Esta es la historia de la Biblia. La carta a los tesalonicenses se empezó a escribir alrededor del año 40-45, 15 años después de la muerte de Cristo. Y el último libro de la Biblia que se escribe es el Apocalipsis en el año 100. O sea, se tardaron más o menos 60 años para que se escribiera el Nuevo Testamento. Pero una carta estaba en Éfeso, otra carta estaba en Antioquía, otra estaba en Jerusalén, otra estaba en Egipto, otra estaba en Roma, otra estaba en Grecia. Y la Iglesia Católica, escúchenme muy bien, no tenía la Biblia como la tenemos hoy. El Papa Dámaso y otros papas en el siglo III nombraron primero un grupo que recopilara todos los libros que existían, que hablaran de Cristo. Y cuando tenían todo en una mesa, se sentaron los obispos de entonces y el Papa, y después de rezar se pusieron a leer todo y empezaron a ver varias cosas en estos libros. Primero, ¿quién es el autor? ¿En qué tiempo se escribió? ¿Qué dice del Señor? Y cuando empezaron a ver que algunos eran cosas muy exageradamente falsas, los empezaron a descartar. Y luego otra estudiada, y luego otra, y otra, y otra, y muchas. Hasta que cayeron en la cuenta que los libros sagrados, escritos por letra de los apóstoles y de los secretarios de los apóstoles, eran los que hoy tenemos en la Biblia. Entonces el Papa nombra el canon o la regla del Nuevo Testamento. Y entonces el Papa dice, yo con la autoridad de las llaves de Pedro, ¿se acuerdan que Cristo le dio las llaves a Pedro? Y le dijo, lo que tú
tú ates aquí, quedará atado allá. O sea, la autoridad que tú tienes, Pedro, y tus sucesores. Entonces el Papa, solo el Papa, con la autoridad que él tiene, determinó y dijo, estos 20, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿27 o 29? Estos 27 libros son los únicos inspirados por Dios, que son verdaderos. Todos los demás no son verdaderos o no dicen toda la verdad. ¿Por qué? Porque había libros que habían sido recién escritos. Por ejemplo, había que el Evangelio de Tomás, pero pues Tomás ya tenía 200 años de muerto. Por ahí algún desventurado nomás lo hacía y le ponía Evangelio de Tomás, Evangelio de Judas, Evangelio de... Entonces todo eso fue descartado y se puso en otro libro que se llamaba los libros apócrifos, que no son prohibidos. Ustedes pueden ir a una librería católica y comprar un libro que se llama los libros apócrifos, porque luego dicen, es que la Iglesia Católica prohibió eso. ¿Qué prohibió? Si gracias a la Iglesia Católica llegó hasta nuestros días esos libros que no fueron anexados a la Biblia. Bueno, entonces el Papa Dámaso manda a un santo llamado, que no era santo en ese tiempo, hasta después, se llamaba Jerónimo, y le dijo, Jerónimo, quiero que me traduzcas toda la Biblia que está escrita en hebreo y en griego, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, koiné, pero el idioma del Imperio Romano era el latín. Entonces la gente pues abría la Biblia y pues, ¿qué será aquí o qué dirá acá? En griego y en hebreo, pues ¿qué será esto? Y Jerónimo era muy listo. Jerónimo dicen que tenía un carácter muy feo, pero que tenía una inteligencia que mi respeto. Y entonces el Papa Dámaso, era su secretario, San Jerónimo, le dijo, Jerónimo, ¿dónde te quieres ir? Pero necesito que me traduzcas la Biblia, del hebreo y del griego, toda al latín. Llévate 2 o 3 que sean tus colaboradores, te vamos a pagar. ¿Y saben dónde escogió San Jerónimo irse? A la gruta de Belén, donde nació Jesús. Y se fue a vivir a Belén. San Jerónimo se tardó 35 años en traducir la Biblia del hebreo y del griego al latín. Y de ahí viene el nombre de la Vulgata, la Biblia. Y San Jerónimo no nomás la tradujo, también la comentó, le escribía a la orilla. No, pues aquí el Señor dijo esto y esto y esto. A mano, todo esto era a mano, no había computadora, ni impresora, ni diccionario, ni traductor. A mano. Y la tradujo. Y luego la Biblia siguió su camino, y la Iglesia Católica la resguardó, y la resguardó en el año 300, en el año 400, en el año 500, 600, 700. ¿Se imaginan cuánta gente vivió en esos siglos? ¿Sí vivía gente Muchas o no vivía personas. Gente? Claro. Sí, entonces, claro. Fíjense, la Iglesia Católica resguarda la Biblia desde el siglo I, siglo II, IV, V, porque la Biblia la manejaban los papas la traducían, la ordenaron, la acomodaron. Luego los sacerdotes le pusieron capítulos y versículos, la acomodaron, la cambiaron de orden, etcétera, etcétera, y empezó a haber varias ediciones, pero todo a mano, no había imprenta. Y luego siguió en el año 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, y luego en el 1400 un alemán bien listo inventa la imprenta, que se llamaba Gutenberg, una imprenta bien rudimentaria con unas letras así como de, la tenía que cambiar cada letra, o sea, era como un sello, y luego quítalo y cámbialo otra vez y otra vez. Entonces, el primer libro que se imprime en una imprenta de Gutenberg es la Biblia. Y luego sigue el siglo XV, 1400, 1500, y en 1515 el padre Martín Lutero de la Congregación de los Agustinos, católico alemán, se pelea con el Papa y se agandalla la Biblia, ya traducidita. Y dice, yo no creo en sus papas, ni en sus obispos, ni en sus iglesias, nomás la Biblia. Y se agarra un grupo y empiezan las sectas en el año de 1515. Y luego se le une uno ahí en Francia, en Suiza también, que se llama Calvino, y luego viene Zwinglio, y luego algunos reyes que no querían al Papa se pelean con el Papa y le dicen, pues yo te pago para que lo mandes por un tubo. Y entonces se separan algunos países de la iglesia, como son los nórdicos, que son Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, el norte de Alemania y algunos otros países.